Vamos a recibir a la palabra de Dios con un fuerte aplauso al Señor. Gracias a Dios. Hoy cuando, hermanos queridos, me levanté a la mañana, tengo mi encuentro con el Señor a las mañanas. Entonces no sabía qué hablar, ¿no es cierto? Señor, dame una palabra para la iglesia. Porque la iglesia necesita una palabra fresca. ¿Qué necesita la iglesia siempre? Y nosotros los pastores, hermanos queridos, hermanas queridas, somos los encargados de que ustedes coman una comida fresca. No sé si alguna vez comiste una comida recalentada, pero la comida recalentada, hermanos queridos, no tiene el mismo sabor, el mismo gusto que la comida fresca. Amén. Y muchas veces, hermanos queridos, comemos comida recalentada. Amén. Muchas veces podemos comer comida recalentada espiritual mirando YouTube, porque era una prédica para una comunidad en especial. Amén. Pero siempre tenemos que comer la comida fresca de parte de nuestro pastor, porque el pastor, hermanos queridos, siempre te va a llevar a lugares de pastos delicados y de aguas de reposo. El pastor que te pastorea, el que ejerce paternidad sobre vos, sabe, hermanos queridos, cuál es la necesidad, cuál es el alimento, cuál es el remedio que vos necesitas para poder superar ciertas áreas de nuestras vidas. Son muy lindas las prédicas en YouTube, no estoy en contra, ¿sí? Escúchenlas, pero Dios te va a hablar a través de tu pastor. ¿A través de quién te va a hablar? Amén. A través de tu pastor vos vas a adquirir la guía y vas a comprender cuál es tu destino profético. Amén. Porque el pastor, hermanos queridos, conoce cuáles son tus dones, cuáles son tus talentos, ¿sí? Pero también conoce cuáles son tus debilidades. Amén. Y tu pastor, hermanos queridos, conoce si estás preparado o no estás preparado para poder ejecutar tal o cual plan. Porque como cualquier padre en lo natural, lo menos que quiere es que su hijo fracase. Yo no he visto ningún papá en este mundo que desee que su hijo fracase. Y aquellos que ejercemos paternidad espiritual es lo mismo, hermano. Por eso muchas veces los que ejercemos paternidad, hermanos queridos, porque paternidad va más allá de pastorear. Amén. Paternidad es otra cosa. Pastorear, nos pueden pastorear muchos, pero ejercer paternidad, el padre, hermano, es el que te educa cristianamente. ¿Quién es el que ejerce paternidad? El que nos educa cristianamente, el que te dice no, el que te corrige, el que muchas veces, hermanos queridos, hermanas queridas, nos hace dar una bronca bárbara porque nos dice lo que no nos gusta que nos digan. ¿Cuántas veces cuando éramos chicos, y esto lo hablo en lo natural, y cuando nuestros padres nos decían lo que no nos gustaban hacer, le decíamos, vos sos re malo? Amén. Hoy los tiempos han cambiado. Amén. Porque hoy los padres no confrontan a los hijos para educarlos. Todo lo contrario, los maleducan, permitiendo y criando hijos caprichosos, hermanos. Amén. Y después los padres, cuando esos hijos crecen y son adultos, se agarran la cabeza. Porque cuando tuvo el tiempo de guiarlos correctamente, vez de corregirlo, lo amañaban. Amén. Y
Y aquellos que son padres apañadores, hermanos queridos, como dije la otra vuelta, vas a tener un paraíso hoy, que son chicos, pero cuando seas grande, ese paraíso se va a transformar en un infierno, porque ese hijo que vos apañaste te va a causar dolor. Amén. Y malas madres, porque la Biblia dice que el hijo desobediente es dolor de la madre, pero el hijo sabio es honra del padre. Así que aquellas que son mujeres son las que sufren, hermanos queridos. Si no, fíjate nomás, y esto en estadísticas, en todos los muchachos que se la han mandado y que han cometido algún delito, ¿quién son las que van al penal a visitarlos? Las madres. Porque las madres son las que sufren, hermanos queridos. Amén. Pero muchas madres también tuvieron parte de culpa de que sus hijos estén sufriendo hoy en una cárcel, porque cuando tenían que corregirlo, cuando tenían que ponerle freno, cuando tenían que decirle no, le decían sí, querido, mi amor, él es chiquito. Y con ese verso que él es chiquito, queremos justificar lo injustificable. Amén. Pero no es la palabra que les voy a predicar en esta noche. Pero siempre Dios nos habla. Decí conmigo, siempre Dios nos habla. Hoy quiero hablarles, hermanos queridos, acerca de vivir en la promesa del Espíritu Santo de Dios sobre nosotros. Amén. ¿Cuántos quieren vivir en la promesa del Espíritu Santo? Por eso hoy vamos a meditar en el libro de los Hechos, capítulo 1 y versículo 8. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hoy vamos a meditar en esta palabra, hermanos queridos, porque hoy Dios nos quiere enseñar cómo vivir la promesa. ¿Escuchaste? Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recibiréis poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén y amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, Señor. Y en esta hora, humildemente, Señor, te pido la sabiduría para poder soltar este mensaje, para que podamos reflexionar en tu palabra, Señor, en esta noche. Háblanos, Señor, a nuestro corazón, para que nosotros podamos vivir en la promesa del Espíritu Santo, y que no sea un cuento de hada ni un cuento del pasado, sino que sea algo real y presente, Señor, que lo podamos disfrutar día a día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice amén y amén. Dale un fuerte aplauso a esta palabra. Hermanos queridos, hermanas queridas, fíjense cómo comienza este texto, que es reconocido. ¿Cómo es este texto? Pero hoy lo vamos a desmenuzar a la luz de la palabra, este texto, porque muchas veces somos de leer la palabra como si fuera un correcamino. Porque recibiré poder cuando recibirá el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos, Samaria, y hasta el fin de la tierra, y seguimos. Y así no se lee la Biblia, hermano. La Biblia hay que leerla con comprensión de texto, para que podamos entender. Un texto, es mejor leer un texto con comprensión, meditarlo, que leer un pasaje entero, hermanos queridos, y no te quedó fruto de lo que leíste. ¿Escuchaste? Por eso fíjese que con un versículo hoy vamos a hacer un sermón de parte de Dios para nuestras vidas, y vamos a reflexionar en esa palabra. Y hoy vamos a descubrir
si realmente estamos viviendo la promesa del Espíritu Santo o no estamos viviendo en la promesa del Espíritu Santo. ¿Escuchaste? Fíjese que hay una manera que nos enseña este versículo de cómo vivir en la promesa del Espíritu Santo. Fíjese que dice, pero recibiréis poder. Primeramente, para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas, tenemos que recibirlo. ¿Qué tenemos que hacer primero? Ahora, ¿qué significa recibir? Recibir significa algo que alguien te lo da. ¿Qué significa recibir? En otras palabras, es un regalo de parte de Dios, exclusivo para los hijos de Dios, para aquellos que creen en la palabra de Dios y que obedecen la palabra de Dios. Decí conmigo, entonces, para todos no es la promesa. Porque si somos sinceros delante de la presencia de Dios, esto respondete a vos mismo. ¿Estás siendo obediente a la palabra de Dios? Porque arrancamos desde ahí. Si no somos obedientes a la palabra de Dios, hermanos queridos, la persiana está cerrada desde el principio. Ninguna promesa vas a vivir. ¿Escuchaste? Porque es para los que creen y para los que obedecen. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario creer que Él existe. Entonces, ¿por qué te desesperás, hermanos queridos, cuando vienen los momentos de tormenta y el espíritu de incredulidad empieza a envolver tu vida? Porque yo creo que el peor pecado es la incredulidad, hermanos. Nosotros los seres humanos hacemos un estándar del pecado, pero el peor pecado es creer que Dios no existe. Y eso es lo que más utiliza Satanás en el mundo. Que la gente piense que Dios no es real, que es una mentira, que es un cuento de hadas. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muchos dicen que Jesucristo fue un político. Es más, ni los propios judíos creyeron en Jesús. Porque a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, le dio potestad. La potestad es un poder. ¿Qué es potestad? Nos dio poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la promesa es para los hijos. ¿Para quién es la promesa? Para los hijos. Y los hijos, una de las cosas que tenemos que tener, una de las características que tienen los hijos, es que creen que Dios es nuestro Padre. Amén. ¿Cuántos saben de que Dios es nuestro Padre? Tenemos que creer en lo que hizo Cristo por nosotros. Pero cuando vienen las tormentas, cuando viene la tribulación, es que muchas veces empezamos a flaquear en esa fe, en esa creencia. ¿Será que Dios me puede ayudar? Y ahí donde el espíritu de temor nos empieza a envolver y empezamos a flaquear en la fe. ¿Escuchaste? Por eso dice, recibir es tomar lo que te dan. Es un regalo que nos da Dios para aquellos que creemos y obedecemos a su palabra. Entonces, ¿todos pueden vivir la promesa del Espíritu Santo? No. Porque es para los que creen y para los que obedecen. ¿Escuchaste? Y fíjese cómo sigue este versículo. Tiene una riqueza este versículo. Cuando el Espíritu Santo me empezó a hablar y lo empecé ¿cómo se dice la palabra? Desmenuzar a la luz, ¿sí?
del Espíritu Santo, empecé a profundizar este versículo, me empecé a dar cuenta cosas, hermanos queridos, importantes para la vida del creyente. Amén. Dice, pero recibiréis poder. ¿Poder qué es el poder? Es como, eso que le hacía la otra vuelta que se reían. No, hermano. Eso es una sensación linda que sentimos. Dios, ¿sí?, se manifiesta a través de nuestras emociones, nuestros sentimientos para sentir su presencia. Pero eso no tiene nada que ver con el poder de Dios. El poder es un derecho para hacer algo. ¿Escuchaste? Las personas que estudian derecho, por ejemplo, que estudian abogacía, tienen que estudiar durante 6 años más de 50 materias en la universidad. Y una vez recibido el título, ellos pueden ejercer ese poder ante las autoridades judiciales. Amén. Ya sea para defender a una persona que está inculpada o para ser querellante, amén, y defender a una persona que le cometieron un agravio. Amén. Entonces, para que nosotros podamos tener ese derecho, ¿sí?, para que nosotros podamos tener ese poder, primeramente debemos creer y debemos obedecer. Entonces, ¿el poder de Dios se manifiesta en todos los creyentes? Ay, ay, ay. Y a veces creemos que estamos empoderados. Vamos, hermano, vengan a la iglesia, empodérese en el poder de Dios. Pero su vida sigue siendo un desastre, hermano. Desordenado. No alineado a la voluntad de Dios. Pero muchos que desconocen la palabra de Dios o el mal conocimiento de la palabra de Dios nos hacen creer que porque usted va a una reunión y porque usted siente esa sensación que nos hace sentir, ¿sí?, el mover que se mueve espiritualmente en una congregación, usted está lleno del poder de Dios. Y es un gran error, hermanos queridos, de acuerdo a lo que nos enseña esta palabra. Decí conmigo, ojo al piojo. No todo lo que brilla es oro. ¿Escuchaste? Acuérdense, hermanos queridos, hermanas queridas, que Satanás es el gran engañador y aún va a querer engañar a los escogidos de Dios. Porque es lindo que nos digan, hoy te vas de esta noche empoderado. Pero vos salís de la iglesia y vos seguís con la misma vida, hermano, con los mismos conflictos en tu casa, seguís con los mismos conflictos con tus hijos, con los mismos problemas físicos, de salud. Entonces, ¿de qué empoderamiento me hablas? Esos son fábulas, como habla la palabra de Dios, hermano querido. Ilusionismo. Y la gente compra ilusionismo eclesiástico y se conforma con eso. Y se cree que está viviendo en el poder de Dios, en la promesa, y no está viviendo en nada, hermano. ¿Escuchaste? Fíjese lo que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, el Espíritu Santo vendrá a nosotros solo cuando seamos fieles y cuando lo deseemos. O sea, cuando queramos tener un encuentro con Él. Usted puede venir a la iglesia y puede estar sentado todos los días en la misma silla, en el mismo lugar, pero si usted no desea tener al Espíritu Santo, si usted no desea tener un encuentro con Dios cada vez que tiene la reunión, usted nunca se va a encontrar con el Espíritu Santo. Y nunca va a
Nunca va a venir sobre usted el Espíritu Santo. Por eso cuando usted venga a la iglesia, cierre sus ojos y adore a Dios para tratar de encontrarse con Él. Esa es la búsqueda que tenemos que hacer nosotros, pero muchas veces es lo que menos hacemos, hermano. Porque en vez de venir a encontrarnos con el Espíritu Santo, desear ese encuentro, porque hermanos queridos, aquellos que desean algo, van y corren al encuentro. Yo cuando me enamoré de la pastora, hermanos queridos, yo le pedí al Señor poder viajar a Colombia, deseaba viajar a Colombia, y en una reunión de célula que nosotros hacíamos en la iglesia cuando comenzó la obra de Talar, amén, que la comenzó el apóstol, y yo iba a apoyarlo al apóstol haciendo una célula, y él hacía otra antes de la reunión. Yo me acuerdo que cuando estábamos en la célula levantábamos una ofrenda, porque la ofrenda es una de las cosas que produce, hermano, que se active lo sobrenatural, ¿sí? La siembra produce cosecha. Y yo cuando hice la ofrenda y pedí por una petición, yo le pedí, Señor, necesito $1.500 para viajar a Colombia. Y hermanos queridos, yo deseaba eso. Ahora, yo no solamente me quedé con el deseo, yo me tuve que mover, tuve que trabajar en fe, tuve que activar la fe. Dios me dio los recursos, pude hacer buenos negocios, y yo a los 3 meses clavado, un 20 de septiembre, a las 7 menos cuarto de la mañana en Ezeiza, estaba elevándome en un vuelo de Aerolínea Argentina, camino a Bogotá, Colombia, hermanos queridos, porque lo deseaba. Porque cuando vos deseas algo, vos te esforzás por aquello que deseas. Por eso Dios nos habla en esta noche. Si vos realmente querés vivir la promesa del Espíritu Santo, vos tenés que desear vivir en la promesa. Y para vivir en la promesa del Espíritu Santo es necesario tener una búsqueda de su presencia. Amén. Yo felicito a todos los que vinieron hoy a pesar de la lluvia, hermanos queridos, porque deseaste tener un encuentro con el Señor. Amén. Porque está lindo quedarse en casa mirando la tele, pero te estás perdiendo lo que Dios te está hablando en este momento. Esta palabra revelada, esta palabra fresca. Amén. Para que realmente seamos una iglesia empoderada porque lo vivimos, no porque es un lobbying o un título o una frase o porque creemos que de esa manera nos sentimos empoderados. No, tenemos que desearlo. Decí conmigo, lo tengo que desear. Y tenemos que ser fieles al Señor. Fieles en lo poco para que Dios nos ponga en lo mucho. No sé cómo querés ser empoderado, si poquitamente o querés ser empoderado de una forma gloriosa. Depende de vos, de tu búsqueda, de tu deseo, hermanos queridos. Por eso la fidelidad hacia Dios es fundamental, hermanos queridos, para que nosotros podamos vivir en la promesa. Decí conmigo, la fidelidad es fundamental para que yo viva en la promesa del Espíritu Santo. ¿Escuchaste? Fíjese lo que dice la palabra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahora, ¿qué significa ser testigos? Pregúntame, pastor, ¿qué significa ser testigo? Ser testigo, hermanos queridos, significa estar en la escena de lo ocurrido.
Cuando hay un accidente automovilístico y hay un muerto, ¿qué pide la familia? Un testigo ocular. Un testigo es alguien que ve, que presencia los hechos. O sea, Dios no quiere que seamos, hermanos queridos, hermanas queridas, espectadores a lo lejos, o porque me lo contaron de oídas. Dios quiere que seamos testigos oculares del movimiento espiritual que Dios quiere manifestarse sobre la iglesia y sobre cada una de nuestras vidas. Pero fíjense en que hay un orden establecido en la palabra para que eso ocurra. ¿Cuántos quieren ser testigos? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren ver personas sanarse? ¿Cuántos quieren ver personas transformadas? Familias cambiadas. ¿Cuántos quieren ver el terreno que sea una realidad, hermanos queridos? Entonces es necesario ser testigos. Es necesario tener ese poder de Dios. Es necesario creer, porque esto es para los que creen. Y para los que creen, todas las cosas les son posibles, dice su palabra. ¿Tú lo crees? Decí conmigo, lo creo. Decí conmigo, hermanos queridos, voy a recibir, porque Dios me va a dar. Quiero todo el poder de Dios. Quiero ese derecho legal. Porque el diablo sabe quién es el que tiene el poder, sobre nuestras vidas. Y a veces somos creyentes y el poder no es de Dios obrando en nosotros. El poder es del otro. Porque a quien obedecemos es el que tiene el poder sobre nuestras vidas. ¿Qué decimos? ¿Gloria? ¿O decimos ¡ay! Por eso tenemos que ser testigos, hermanos queridos, de los hechos. Amén. Lo tenemos que vivir. La palabra se tiene que hacer carne en nuestra vida. ¿Qué significa que la palabra se haga carne? Vivir lo que dice la Biblia, hermano. Y ya no le busquemos más vuelta, ni más excusa. Es sencillo esto, es hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pero para excusas, parece que estamos recontraentrenados, hermano. Porque siempre buscamos excusas para todo. ¿Sí? ¿Es así o no es así, hermano? Seamos sinceros. Yo no los voy a juzgar porque somos todos faltantes delante de la presencia de Dios. Estamos reflexionando y yo estoy reflexionando juntamente con ustedes en la palabra. Solamente soy el instrumento. Amén. Pero no soy yo. Les voy a dar un ejemplo. ¿Quién soy yo? ¿Sí? Por ejemplo, hay una persona que toca precioso, que ejecuta el piano. Y yo soy el piano. Pero si yo como piano no tengo quien ejecute la música sobre mí, yo no sirvo para nada. Por más que vengan y me toquen y toquen cualquiera, no va a pasar nada. Bueno, yo soy el piano y el que ejecuta la música en mi vida es el Señor, es el Espíritu Santo para poder hablarnos a todos nosotros en esta noche. Amén. Y Dios quiere que seamos esos pianos, esos instrumentos, para que el poder de su gloria se manifieste en nosotros y nosotros podamos ser esas melodías angelicales como las que tocaba David, para que todo espíritu de demonio pueda retroceder sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre aquellos que ocupan un lugar importante en nuestro corazón, porque vamos a recibir poder cuando haya venido el Espíritu Santo y seremos testigos oculares de las maravillas gloriosas que Dios hará
en nuestra vida y a través de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y termina este versículo diciendo: en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso significa que a donde estemos, no importa el lugar, viviremos ese poder en nosotros. Muchos dicen: no, en aquella iglesia parece que está el poder de Dios. Mentira del diablo. Argumento del diablo. Porque el poder se tiene que manifestar en nosotros. Lo otro es emocionalismo, almatismo. Es linda. Y la gente sigue eso, porque hay una buena orquesta, hay un buen predicador que te motiva. Porque la gente busca predicadores motivadores, no predicadores que te prediquen fundamentos bíblicos y cristianos. Porque los fundamentos bíblicos y cristianos te confrontan de cómo estás viviendo tu vida cristiana. En cambio, los mensajes motivadores te alegran el corazón, te vas contento, pero seguís con tu misma vida. Seguís con tus ataduras espirituales, seguís con tus conflictos familiares, seguís con tus problemas físicos, seguís con tus problemas emocionales. Te llevaste un mensaje motivador. Pero los mensajes fundamentados en la palabra de Dios, en la roca que es Cristo, es los que van a edificar tu vida cristiana, para que puedas ser una columna, un baluarte de la verdad. ¿Qué es un baluarte de la verdad? Era una muralla que se utilizaba, hermanos queridos, para que el enemigo no penetre la ciudad. Y cuando vos sos un creyente bien fundamentado en la palabra de Dios, bien alimentado en la palabra de Dios, vos vas a ser una muralla fortificada, y por más que se levante el diablo o el mismo infierno, no te va a poder hacer nada. Vos te vas a mantener firme, porque vas a tener recursos de defensa. Amén. ¿Cómo vas a apagar los dardos del fuego del maligno? Con la fe. ¿Cómo te vas a cuidar de los malos pensamientos, que son más de 7.000 que vienen al día? Porque el enemigo nos inyecta los pensamientos. Nosotros no elegimos pensar los pensamientos, los manda Él. Y llevándolos cautivos a la obediencia de Cristo. Y eso habla del casco. ¿Qué es la coraza, hermanos queridos? La que nos protege el corazón. Por eso dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero si no hay fundamentos en tu vida, hermanos queridos, y es todo emocionalismo y todo motivación, yo puedo tener una iglesia contenta y se van todos felices después de la reunión, pero sin estar edificada. Porque es como escuché la otra vuelta a una hermana que Dios le estaba hablando de edificar la casa sobre la arena o edificar la casa sobre la roca. Edificar la casa de la arena es edificar tu vida cristiana con mensajes motivadores. Pero edificar tu casa en la roca, que es Cristo, que es la palabra, es la que va a soportar los vientos y la tormenta. La que está edificada en la arena se va a caer, hermanos queridos, porque no soporta, porque no tiene buenos cimientos. Por eso yo anhelo y deseo, en el nombre del Señor, edificar una iglesia que esté fundamentada en la roca que es Cristo, para que cuando vengan las tempestades a tu vida, pues te firme. Por eso soy un predicador bíblico, yo, hermanos queridos. Amén. No un predicador motivador. Es lindo escuchar predicas motivadores, porque nos animan, pero las que nos dejan fundamento son las prédicas bíblicas, hermanos queridos, las que nos enseñan cómo caminar y cómo recibir las cosas a como Dios nos enseña en su palabra.
Amén. Por eso la Biblia nos enseña hoy un gran principio bíblico para que realmente nosotros podamos disfrutar diariamente de la promesa del Espíritu Santo. Y no solamente que la podamos disfrutar nosotros, que también podamos ser canales de bendición, enseñándole a otros de qué manera se puede vivir en la promesa del Espíritu Santo. Y hay diferentes manifestaciones, porque el Espíritu Santo tiene una multiforme forma de orar. Por ejemplo, en Jesús dice que descendió sobre palomas sobre su cabeza, hermanos queridos. Pero en el aposento alto acá dice que sobre la cabeza de aquellos creyentes eran como llamas de fuego. Y era el mismo Espíritu Santo. No hay una manera estándar que se va a manifestar el Espíritu Santo. Muchos creen que el hablar en lengua es una manifestación del Espíritu Santo y de la promesa. Sí, está bien hablar en lengua, pero vos podés hablar 500.000 palabras en lengua, pero si tu vida es un desorden, vos no estás viviendo en la promesa del Espíritu. Vos hablas en lengua porque en el medio de la congregación hay una atmósfera espiritual. ¿Amén? Y aparte, el hablar en lengua es un don. No es tuyo. Amén. ¿Y qué es un don? Un don, hermanos queridos, es algo que le pertenece a Dios. Amén. Es donde Dios comparte su divinidad con nosotros. Por eso hay diversidades de dones. Dice el capítulo 12 de Primera de Corintios. Pero el Espíritu es el mismo. Y cada uno de los dones se usa para provecho de la congregación. Amén. Pero el hablar en lengua no significa que vos estás viviendo en el poder del Espíritu Santo. Un don es un regalo, es algo que Dios te lo regaló. Y los dones son irrevocables. Si Dios te lo dio, te lo regaló. ¿Escuchaste? Por eso son más importantes los frutos que los dones. Porque los dones son regalos. Los talentos no son dones. Yo tengo el don de cantar. El don, no existe el don de cantar, hermanos. Cantar es un talento natural. Los talentos tienen que ver con el área natural del ser humano. Y son innatos. En cambio, los dones espirituales vienen, hermanos queridos, de los atributos celestiales que se los regala a sus hijos. Y los oficios ministeriales son llamados de parte de Dios. ¿Escuchaste? Y uno que fue llamado de parte de Dios tiene que estar empoderado en el Espíritu Santo y vivir esta palabra de la promesa del Espíritu Santo. Porque fíjese que después de que Pedro recibió este empoderamiento del Espíritu Santo, se levantó en el medio de la asamblea y fue el primer mensaje evangelístico, y con ese poder que se había desatado en Pedro, pudo convencer a 3.000 personas que se vuelvan a Cristo. O sea, fíjese qué diferencia hay en una persona que vive en la promesa del Espíritu Santo y en un creyente que no vive en la promesa del Espíritu Santo, porque Jesús mismo dijo: por los frutos yo los voy a conocer. Alguien que está empoderado, hermanos queridos, tiene frutos. Porque Dios no va a venir a buscar los dones porque Dios los regaló. Dios no va a venir a buscar algo que Él dio. Los talentos son las capacidades, las habilidades humanas que tenemos nosotros, que también, ¿no es cierto? Las características. Porque muchos de nosotros
tenemos destreza en ciertas áreas. Amén. Por ejemplo, vos podés ser un buen negociante, y eso es un talento, hermanos queridos. Podés ser un buen cantante, podés ser alguien que toca bien un instrumento, pero eso no es un don. Amén. Por eso hoy nos está enseñando a todos de qué manera tenemos que vivir en la promesa del Espíritu Santo, siendo testigos oculares. Los milagros, hermanos queridos, cuando vos vivís en el poder del Espíritu Santo, no te asombran. Tiene que ser algo común. Amén. ¿Por qué había tantos milagros y hasta había muertos que resucitaban? Porque era una iglesia que estaba realmente empoderada. Porque obedecía, porque buscaba de la presencia de Dios. Porque cuando Dios se lo dio, lo tomaron. Y a veces estamos ahí, hermanos, desatentos. Pero hoy que no está volando ni una mosca, hoy es la oportunidad para que vos realmente puedas vivir esta palabra y puedas ser testigo del poder de Dios. Y en todo lugar donde vos andes, se pueda manifestar ese poder. Y te vas a dar cuenta porque vos vas a abrir tu boca. Hermanos, la sombra de Pedro sanaba. Fíjese lo que significa estar empoderado en el Espíritu Santo. Y esa es la iglesia que quiere el Señor en este tiempo. Esa es la iglesia que va a conocer el Señor cuando nos venga a buscar y nos llame desde las nubes. ¿Depende de Dios? No. Depende de nosotros. ¿Sí? Que queramos recibir. Que queramos tener, hermanos queridos, hermanas queridas, esa autoridad, esa capacidad, ese poder, para poder ejecutarlo. Porque muchas veces nos llenamos del Espíritu Santo, Dios nos toca, pero no le hablamos a Cristo a nadie, ni a las moscas. Y hay personas que ni saben que sos cristiano. Entonces, ¿para qué querer el poder? El aceite, hermanos queridos, cuando está mucho tiempo en un recipiente, se pudre. ¿Qué le pasa al aceite cuando está en un recipiente mucho tiempo? Por eso el aceite hay que renovarlo. ¿Qué hay que hacer con el aceite? Y el aceite es uno de los símbolos del Espíritu Santo. Y Dios quiere derramar de su aceite en esta noche. Dios quiere derramar de su poder. Dios quiere que vos y yo seamos una iglesia que le creamos, que seamos fieles, que deseemos ese encuentro con el Espíritu Santo, porque anhelamos y deseamos que ese poder se desate en nuestras vidas, no solamente para sentirnos bien nosotros, sino para que podamos ser instrumentos de bendición para que otras personas que están sedientas, que están sin fe y estén sin esperanza, vos le puedas dar de ese aceite que el Señor te da gratuitamente para todos aquellos que le creen a Él. ¿Cuántos lo celebran en esta noche? Y serán esos creyentes que vivan en la promesa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Decí conmigo, yo quiero vivir en la promesa, pastor. Decí conmigo, voy a ser obediente al Señor. Decí conmigo, voy a ser fiel al Señor. Voy a desear tener un encuentro con el Señor. No solamente esta noche, sino en cada oportunidad.
Porque no solamente vos podés tener un encuentro cuando venís a la iglesia, porque yo tengo encuentros personales con el Espíritu Santo cuando estoy solo, y son los mejores encuentros, hermano. Amén. Pero tenemos que desearlo, y a veces no lo deseamos. A veces deseamos hacer otras cosas que tener el encuentro con el Espíritu Santo. Por eso, en esta noche el Señor nos desafía, amén, a que busquemos tener esos encuentros especiales para vivir, hermanos queridos, en la promesa. Y cuando vivimos en las promesas del Espíritu Santo de Dios en nosotros, el Espíritu Santo, Dios lo usa para santificar nuestras vidas. Va a traer purificación a nuestra vida. Porque jamás va a venir santidad a nuestra vida si primero no nos purificamos. ¿Escuchaste? O sea que no solamente es para que seamos instrumentos de bendición para otros, sino para que también en este camino de santidad nos podamos ir santificando. Porque hay dos clases de santidades. Decí conmigo, hay dos clases de santidades. Está la santidad instantánea, que es en el momento cuando nosotros le hemos abierto nuestro corazón a Cristo, que esa santidad es para salvación. Pero hay una santidad progresiva, que esa santidad viene a medida que nosotros nos vamos dejando transformar por la regeneración a través y por medio del Espíritu Santo. Pero si no vivimos en la promesa, no va a haber cambio, hermano. Vas a estar 20 años en la iglesia y tu vida va a seguir siendo la misma. Por eso vas a encontrar por muchos lugares creyentes que va hace 20 años en la iglesia y lo ven que siempre están tropezando con las mismas cosas. Porque no están viviendo en la promesa. Y hoy Dios nos está enseñando a todos nosotros de qué manera podemos vivir en la promesa. Por eso la pregunta que Dios nos hace a todos nosotros: ¿estás dispuesto a vivir en la promesa? Por eso quiero que reflexiones, que te pongas de pie, que cierres los ojos y seas sincero con el Señor. Oh, Shatarama Kandala Vacía la Vasaya. Porque Dios nos está hablando, hermanos queridos, en esta noche, y nos está enseñando la forma, hermano, el orden establecido en su palabra en este breve versículo que es tan profundo, hermanos queridos, y que nos da la enseñanza de qué manera vivir en la promesa del Espíritu Santo. Por eso, si hasta esta noche vos no has vivido en la promesa del Espíritu Santo, hoy está su misericordia para darte una nueva oportunidad, para que vos seas testigo ocular del poder de Dios, hermano. Seas testigo con tu propia vida y seas testigo como tus hermanos puedan recibir, como tus seres queridos puedan recibir, no solamente los que estamos acá en el auditorio, sino también cuando salgamos del auditorio y puedas, hermanos queridos, ver el poder de Dios manifestado en otros a través de tu vida, de la bendición que le puedes soltar hacia otras personas, hermanos queridos. Por eso quiero que cierres tus ojos y que anheles, que desees tener un encuentro con el Espíritu Santo. Oh, Shatarama Kandala Vashia la Vasaya. Porque Él está aquí, hermanos queridos, para renovarte. Él está aquí para que corras a sus brazos y puedas tener un encuentro con Él. Oh, Shatarama Kanda. Siento su presencia en este lugar. Y los que me están mirando por internet, oh Rama Kanda la Vasaya, que han escuchado este mensaje, los invito a que cierren los ojos y que deseen y anhelen tener un encuentro con el Espíritu Santo. Y que lo hagan a la manera que la palabra de Dios nos enseñó en esta noche, hermanos queridos. Primeramente, recibiendo, tomando
recibiendo lo que Dios nos da, oh Ramakanda, recibiendo esa autoridad, ese poder, oh Shata Ramakanda, alaba sí, alaba Saya, deseando, siendo obedientes, siendo fieles al Señor, oh Rabaki, alaba Saya, porque esos hombres, esos 120 que estaban en el aposento alto, fueron obedientes a la voz de Jesús en la ascensión, cuando les dijo: y no dejaré huérfanos, y enviaré el Espíritu Santo que estará con vosotros y en vosotros, y espérenlo en Jerusalén. 10 días tuvieron que esperar esos hombres para recibir la promesa, porque los tiempos los estipula Dios. Y Dios te dice en esta noche: hoy es el tiempo para que vos recibas la promesa, para que vivas en la promesa, para que disfrutes en la promesa, para que seas un impartidor de la promesa. Oh Shata Rama Kanda, siento a Dios, hermano. Los que tienen los dones de lengua, hablar en lengua, edificate en el Espíritu, tener un encuentro con el Espíritu Santo, hermano, y llenate del poder del aceite divino. Gloria. Oh Riva Kanda alaba Saya, tú te tienes que ir de este lugar como una antorcha encendida. Tu altar, hermano querido, tiene que estar encendido. Oh Rama Kanda alaba Saya, y hay que poner en la parrilla el sacrificio, y es necesario que mates cosas. Sacrificio simboliza muerte, y hay cosas que tienes que matar y ponerlas en el altar como ofrenda, dice el Señor. Rama Kanda alaba Saya, para que el fuego del Espíritu Santo queme toda impureza. Oh Rama Kanda alaba Shi, alaba Saya, para que puedas vivir en la promesa del Espíritu Santo, para que puedas ser testigo ocular de lo que Dios va a hacer en esta ciudad, y a través de esta ciudad en toda la provincia de Buenos Aires, y a través de la provincia de Buenos Aires en todo el país, y desde Argentina hasta el mundo, porque Dios está buscando una iglesia que se empodere realmente del Espíritu Santo de Dios, para que sea una iglesia testiga del poder, de los milagros, de las maravillas, de las proezas, de las transformaciones. Hecho está, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al que vive.